Bien, vamos a dar comienzo a la segunda sección del Congreso y, bueno, agradecerles también desde la organización del Congreso la asistencia y el nivel de participación que están teniendo hasta este momento. Hoy iniciamos la jornada con una mesa dirigida a la prevención de la violencia de género, pero desde la óptica de la sensibilización y de la intervención. Especialmente poniendo el foco en la parte de la violencia de género que genera el problema, ¿no? Que todos sabemos que son, digamos, los hombres. Vamos a contar con dos ponentes de un alto nivel por su trabajo y por la experiencia que atesoran en intervención y en programas de sensibilización en general con hombres. En primer lugar, va a intervenir a mi derecha, se encuentra Richard, que voy a mirar un poco las notas que he cogido de ti porque son muy amplias y no quiero dejar ningún detalle tuyo, ¿no? Richard Bacete viene de Vitoria y él lo primero que dice cuando se presenta a ti: soy padre de familia numerosa. Ya dice algo su primera presentación. Luego, bueno, pues te cuenta algunos aspectos de su vida y de su profesión, pero fundamentalmente le gusta definirse como antropólogo por vocación y trabajador social por convicción. Podemos decir que cuenta con una dilatada y extensa formación como especialista en género, masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad positiva y economía del desarrollo. Profesionalmente cuenta también con una trayectoria profesional impecable en distintos campos como la cooperación internacional en países como Croacia, Guatemala, México, Cuba, también en la educación de personas en riesgo de exclusión social y la política. Es investigador social también y consultor y formador de personas y equipos de trabajo. En los últimos años viene desarrollando distintos proyectos para promover la implicación de los hombres en la igualdad, como el programa de hombres que lleva a cabo el Instituto Vasco de la Mujer, Gizonduz. Actualmente es coordinador en España de Promundo Global. Y, bueno, como prueba de su quehacer diario a favor de la igualdad, la semana pasada recibió de la Federación de Mujeres Progresistas el Premio Nacional en la categoría Hombre Progresista, que, como todos sabemos, es un premio con un antecedente de hombres bastante comprometidos por la igualdad y donde acaba él de incorporarse en este catálogo también. Podríamos decir, para terminar, que Richard es un apasionado de la belleza que hay en las personas y también en las cosas que nos rodean, y eso lo define sobre todo y en gran medida. Bien, a mi izquierda les presento a Óscar Daniel Huacho Arroyo, que viene de Perú y, bueno, él también se define como psicólogo y psicoterapeuta especialista en reeducación de hombres procesados por violencia hacia las mujeres. Destacar también de Óscar su amplia formación en el ámbito de la violencia de género y de la familia, con una clara orientación a la prevención fundamentalmente y a la intervención también con hombres que ejercen la violencia. Su formación es muy dilatada, pero nos vamos a centrar en algunos aspectos más concretos de lo que está haciendo actualmente. Además de esto, es especialista también en psicología forense. Cuenta con una enorme experiencia profesional en diversos programas relacionados con la violencia hacia la mujer y desde el año 2012 trabaja como psicólogo en el Programa Nacional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, en el programa contra la violencia familiar y el abuso sexual, también interviniendo con agresores que están judicializados ya por violencia familiar.
Participa también dentro de la investigación y promoción popular en la elaboración y desarrollo de grupos de control de la ira dirigidos a hombres voluntarios, en este caso voluntarios, en la ciudad de Lima. Podríamos definirlo también como un incansable defensor de la igualdad entre las mujeres y hombres de su país, para lo que dedica todo su esfuerzo, convencido que este es el camino que no debemos abandonar. Bueno, ya yo creo que lo interesante es escuchar sus intervenciones porque nos darán para mucho debate y para preguntas posteriores. Así que lo que haremos es que intervendrá Richard en primer lugar, luego lo hará Óscar y dejaremos unos minutos también para preguntas y cuestiones que puedan enriquecer la intervención. Así que adelante, Richard. Vale, muy bien. Bueno, egunon, guztioi, eskerrik asko, muchísimas gracias. No voy a hacer la intervención en euskera, no os preocupéis. Yo sé que la entenderíais perfectamente, pero bueno, no me pasa nada. Muchísimas gracias a la Consejería de Igualdad, a Inmaculada por el cariño y los cuidados, a la organización. Pero yo realmente puedo estar aquí, si tengo que agradecer a alguien mi presencia, es a Paloma, mi pareja. Tengo 3 criaturas, la pequeña tiene 11 meses. Y evidentemente yo tengo una responsabilidad de cuidado que no estoy ejerciendo desde hace 2 días. Es decir, desde esa altricialidad radical que supone el hecho humano, mi espacio público, mi minuto de gloria, el alimento de mi ego de poder estar aquí, no es gracias a mí, sino que es gracias a que alguien me está cubriendo las espaldas. Es decir, yo quiero empezar por esta reflexión para poner encima de la mesa la radicalidad de la interdependencia humana. Es decir, no puede haber poder patriarcal sin asignar los cuidados a otros seres humanos y normalmente quienes asumís los cuidados pues sois vosotras. No os preocupéis, que mi pareja tiene una mirada feminista del mundo, apunta a los tiempos, los negociamos y luego se los tengo que devolver. O sea, no penséis que esto es gratuito, ¿no? Bueno, quería empezar por una reflexión y también diciendo que esto impresiona. Estar aquí. Y yo no sé si Sevilla se ha quedado sin policías hoy, pero muchísimas gracias por estar aquí. Quería subrayar primero una idea. El gran escritor José Saramago nos contaba hace unos años, en una entrevista que le hicieron en Televisión Española, que él sabía lo que era la violencia contra las mujeres, la violencia machista, porque su madre sufrió durante décadas la ira, la violencia y los malos tratos que ejercía su padre, que le maltrataba a ella, pero también les maltrataba a ellos, ¿no? Entonces José Saramago sufrió la violencia también de su padre. Y él decía, muy sabiamente, que la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres. Esto no tiene que ver con vosotras, no tiene que ver con las mujeres. Fundamentalmente, la violencia contra las mujeres es un problema de los hombres que sufren las mujeres, ¿no? Yo creo que esto introduce un giro muy interesante, porque si es un problema de los hombres que sufren las mujeres, cuando hablamos de prevención de violencia machista, cuando estamos hablando de la conculcación sistemática de los derechos humanos de miles y miles de mujeres, tal vez el giro, el foco, se tendría que empezar a mirar en cómo una sociedad construye identidades tóxicas, desapegadas de la empatía y de la compasión y capaces de dañar a otro ser humano desde una percepción y una construcción identitaria de superioridad moral, de estar legitimado para utilizar el poder, el control, la dominación de otros seres humanos, en este caso de las mujeres. Entonces, claro, si tenemos en cuenta el Pacto de Estado, y con esto sí quiero criticar a alguien, en las más de 700 medidas que se pusieron en marcha, ¿cuántas van encaminadas al cuestionamiento de esa masculinidad patriarcal, de esa construcción tóxica de la masculinidad malentendida como hegemónica? Pero bueno, también os voy a dar buenas noticias, ¿no? Y sí que quería destacar que las palabras son capaces de construir realidades y, en su caso, aquellas palabras de José Saramago, el día 21 de octubre del año 2006 se convirtieron en la primera manifestación de hombres que conozcamos a nivel global contra la violencia machista. Ese sueño de Saramago que decía que cuando miles de hombres salieran a la calle, interpelaran a otros hombres
sobre su posición de dominio, se acabaría la violencia machista. Y así nos juntamos algunos, un escaso millar de hombres en Sevilla, pero fue aquí en Sevilla la primera vez que se dio ese fenómeno, que se puso esa semilla. Entonces, bueno, yo quiero trasladaros esta hipótesis. Y luego me diréis en el debate si estáis de acuerdo, si no, yo defiendo esta hipótesis. Es decir, la igualdad real y la eliminación de la violencia de género no será posible sin la incorporación y el cambio de los hombres, de los chicos y de los niños. Claro, esto supone un giro epistemológico. Si esta afirmación es real, tenemos que empezar a pensar que desde las políticas públicas, primero, tendremos que hacer diagnósticos de cuál es el estado de la masculinidad. Por ejemplo, los hombres andaluces, ¿dónde están? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan del consumo de prostitución? ¿Qué piensan los hombres españoles sobre los cuidados, sobre la legitimación de la violencia, sobre los privilegios masculinos? ¿Dónde estamos los hombres? No hemos investigado porque todavía los hombres, lo masculino sigue siendo la medida de todas las cosas y no se nos ha problematizado desde una perspectiva de género. Pero es que esta frase no la digo yo. Esta frase la firmó el gobierno español junto a otros 47 estados en el Convenio de Estambul. Es decir, el Estado español en el año 2014, perdón, se comprometió a poner en marcha políticas y estrategias que incorporen a los chicos, a los niños y a los hombres las políticas de igualdad. ¿Dónde están esos programas de igualdad? ¿Qué administraciones públicas están tomando en serio este mandato, que es un compromiso que firmó y que suscribió el Estado español y, por tanto, que es de obligado cumplimiento? ¿Dónde están los recursos? ¿Dónde está el incremento de recursos para trabajar con los chicos, con los hombres? Si esta hipótesis es válida, algo no estamos haciendo bien, ¿no? Y yo, como punto de partida, me parece muy importante, primero, que investiguemos, que pongamos encima de la mesa o de cualquier programa o de cualquier intervención pública la evidencia empírica. Investiguemos y a partir de la evidencia empírica discutamos y pongamos encima de la mesa todas las investigaciones que se han podido constatar. Y desde Promundo a eso es lo que nos dedicamos, ¿no? En 10 años hemos aplicado cuestionarios para conocer cuál es el estado de la masculinidad en 42 países y hemos realizado más de 75.000 entrevistas a hombres y a mujeres. Entonces, parte sustancial de lo que quiero compartir hoy aquí está basado en estas investigaciones. Es decir, no estoy hablando de mi opinión, no estoy hablando de mis sesgos ideológicos, que evidentemente los tengo, sino estoy hablando de evidencia empírica. Y es desde ahí donde me gustaría que estableciéramos la discusión. Y esto os quiero pedir perdón. Ya sé perfectamente que sabéis lo que es el sistema sexo-género, pero como hay veces que parece que la historia retrocede, es como que tenemos que insistir otra vez en que una cosa es el sexo con el que nacemos y otro es el mandato cultural que hace que en relación al sexo con el que hayamos nacido desarrollemos distintos papeles. Digo, porque parece ser que esto no ha quedado suficientemente claro en determinados discursos políticos y yo creo que tenemos que volver otra vez a primero de igualdad, ¿no? Y lo mismo ocurre con la definición de violencia de género, de violencia machista. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres hablamos de un fenómeno que tiene su base, su raíz, en unas relaciones de desigualdad estructurales entre hombres y mujeres. Yo vengo del País Vasco, nosotros sufrimos ahí con mucha crudeza la violencia terrorista. Ese era un fenómeno específico de violencia que se atajó con medidas legislativas y políticas específicas y cada forma de violencia ha de ser analizada e intervenida de una forma específica. Y la violencia contra las mujeres se llama violencia de género y está sancionada por la ley. Ya sé, lo siento, pero que teníamos que reiterar y volver a explicar algo que es básico. Cuando se habla de relaciones de desigualdad en el poder, si vemos esta foto, pues podemos tomar buena cuenta del camino que nos queda por recorrer en nuestro país para una consecución real del poder entre mujeres y hombres. Yo creo que el feminismo es un regalo de humanidad que ha servido para la emancipación de las mujeres, para la liberación de las mujeres, para que las mujeres completéis esa parte de la humanidad que nos estáis demostrando que es posible lograrlo. Y esa idea de que no se nace mujer, que no hay una esencia que nos lleve a tener que cumplir con determinados roles o determinados estereotipos, es una buena noticia también para los hombres, porque claro, al final los hombres tenemos una extraña relación con la violencia,
Fijaros, según datos del Estudio Mundial del Homicidio, pero estos datos se pueden contrastar con distintas fuentes, en las personas condenadas en distintos países. Perdón, que me estoy quedando seco, quiero hablar muy rápido. Por haber asesinado a otro ser humano, me imagino que la Academia de Policía estos datos los manejaréis, ¿no? El 95% de los victimarios, de los homicidas, son hombres. Es decir, los hombres, en general, tenemos una relación extraña con la violencia. Pero es que hay otro dato interesante y con esto no quiero victimizar a los hombres, pero tenemos que tener en cuenta que, así como la inmensa mayoría de quienes victimizamos a otras personas pertenecemos al género masculino, entre las víctimas, el 79% de las víctimas de esos hombres son otros hombres. Lo que ocurre es que hay una diferencia entre los asesinatos a mujeres, que normalmente se producen por hombres que conocen a esas mujeres y que en un porcentaje importante son sus parejas. Los hombres que se asesinan unos a otros son normalmente desconocidos y ese es un factor, es un matiz importante. De una perspectiva antropológica, de una perspectiva sociológica, el 95% hace, o sea, esa idea que el 95% de los victimarios sean hombres, pone encima de la mesa que en la construcción de la identidad masculina tiene que estar el problema, como hipótesis. Pero claro, según datos de la OMS va a quedar solo con dos cifras. El 90% de las mujeres asesinadas lo han sido a manos de hombres. El 96% de los hombres asesinados lo han sido a manos de otros hombres. Claro, cuando hablamos de la cultura de la violación y nos encontramos con imágenes como estas, cuando vamos a los institutos les preguntamos a los chicos, ¿qué ves aquí? Dicen, no, erotismo, sexo. Les preguntas a las chicas, ¿qué ves aquí? Abuso, violación. Eso nos hace ver que estamos construyendo miradas sesgadas en los chicos y en las chicas, donde los chicos no somos capaces de apreciar esto, pero fijaros si esto está atravesado en nuestra cultura. Esto es una iglesia románica que está a 13 kilómetros de mi pueblo. Es un pueblo que se llama Alegría de Ulanzi, que en Sevilla presumís de alegría, pero no vivís ninguno en un pueblo que se llama Alegría, yo sí. Esta es una imagen en una iglesia del siglo XII, es una violación grupal. Entonces, para entender la cultura de la violación tenemos que entender cómo estas imágenes están arraigadas en siglos de nuestra historia, ¿no? O la cultura de la violencia contra las mujeres. Este fue un juego que en 8 semanas vendió 17 millones de copias en Estados Unidos y una parte de ese juego permite atacar y matar feministas, ¿no? Y tirarlas a los caimanes, a los cocodrilos, ¿no? Es decir, pues, cuando dice Roxane Gay, ¿no?, que ella abre la ventana de su casa en los Estados Unidos, sale a la calle y se encuentra a cientos de hombres cada día que violentan a sus parejas, que asesinan a otros hombres, que cometen asesinatos supremacistas. Y ella habla que en cualquier rincón de los Estados Unidos te puedes encontrar hombres destrozadores. Pero ella hace una reflexión que yo creo que también sería interesante tenerla en cuenta. Ella dice que esos hombres destrozadores son también hombres destrozados. Porque si algo necesita el patriarcado es desconectar, romper, destrozar la capacidad de los hombres de generar empatía y compasión, porque esa es la única explicación posible para que los hombres ejerzamos la violencia, estar desconectados del dolor que vamos a ocasionar. Este hombre asesinó a su expareja y a su exsuegra a 300 metros de mi casa en Vitoria-Gasteiz y después de destrozarlas se tiró por la ventana. Claro, no fue nada épico, porque esperó que vinieran los bomberos y pusieran una malla de protección, pero sí que es una buena imagen de aquello que quiere trasladar Roxane Gay. Es decir, como dice Miguel Lorente, o sea, ningún maltratador, ningún hombre genera su machismo, ningún maltratador es un autodidacta, sino que hay un aprendizaje corporativo y cultural que necesita destrozar a los hombres, destrozar también a los niños. Me venía esta imagen del libro Lola Vendetta y los hombres de Raquel Riba, ¿no? Esto es algo que me preocupa cuando miro a mi hijo de 5 años. Dice, mamá, los hombres somos malos. Evidentemente no, volvamos a la idea de Simone de Beauvoir. O sea, ningún hombre nace violento por naturaleza, ni siquiera todos los hombres somos violentos. Es un modelo dominante que todos los hombres hemos aprendido.
una de las buenas noticias que quería trasladar, y las psicólogas y los psicólogos sabéis mucho más que yo de esto, las personas, los seres humanos, estamos diseñadas para el bien. Es decir, si desde edades tempranas tenemos un entorno seguro, donde se ha generado un vínculo y un apego con seguridad, estadísticamente desciende de una forma exponencial la posibilidad de que ese ser humano que ha vivido en un entorno de seguridad y de equidad genere dolor o genere violencia. Es decir, también los hombres, como seres humanos, venimos diseñados para el bien. Mira, este soy yo, con mi padre, en la imagen de la izquierda. Aquí yo tenía 3 años, ¿no? Y quiero que reflexionéis unos segundos sobre vuestras relaciones de apego, ¿no? O sea, ¿cómo era vuestro padre? No como es ahora, sino cómo era cuando éramos chiquitinas, cuando éramos pequeñitos. Hay padres que están ausentes, hay padres que no muestran afecto, hay padres incluso que son agresivos, hay padres incluso que son violentos, y todo eso impacta. Impacta en la generación de las identidades, impacta en el apego e impacta en el vínculo, ¿no? Pero bueno, sea por lo que sea, estamos hoy aquí, ¿no? Y estamos compartiendo ese espacio. Y yo soy el cuarto hermano varón. Es decir, esa circunstancia yo creo que también ha impactado en mi vida. Otro elemento que me parece fundamental es aprendemos por imitación. Es decir, la violencia no es algo consustancial a la identidad masculina, sino que aprendemos a ejercer modelos de dominación, y sobre todo nos necesitamos, ¿no? Esa idea de la altricialidad, ahora soy yo el que soy padre de familia, y lo que yo hago, lo que yo dejo de hacer, mis niveles de agresividad, de violencia, de presencia, de coherencia, pues van a impactar en la identidad de mi hijo y van a impactar en la identidad de mis hijas. Y al final, la lucha por la igualdad tiene que pasar necesariamente por la ampliación de capacidades humanas, del empoderamiento de las chicas, pero la capacitación y el empoderamiento para la práctica de la ternura y los cuidados en los chicos como un elemento central de prevención de la violencia. Cuando terminé este ensayo, Nuevos hombres buenos, me quedé profundamente esperanzado con las niñas. Yo creo que si miramos a nuestro alrededor nos tenemos que felicitar. Yo creo que como sociedad lo hemos hecho muy bien. La democracia ha funcionado, los planes de coeducación, a pesar de todo el camino que nos queda por recorrer, están dando sus frutos. Solo tenemos que ir a cualquier librería y podemos encontrar más de 200 títulos de libros para el acompañamiento de las chicas, de las niñas, en su proceso de empoderamiento. Las que seáis madres probablemente tendréis alguno de estos libros en las estanterías de vuestras hijas. Pero claro, han pasado cosas muy interesantes y muy intensas, ¿no? Están pasando en las calles de todo el mundo estos días. Ocurrieron el 8 de marzo del 2018 y fundamentalmente el paso adelante que habéis dado las mujeres ha supuesto una profundización en la crisis de la masculinidad. Claro, ¿qué significa ser hombre hoy en día? ¿Qué nos une a nosotros? ¿Cómo nos definimos como hombres? ¿Nos identificamos con ese hombre clásico con roles de dominación, desapegado de los cuidados? ¿O sabemos realmente que eso nos sirve para relacionarnos de forma democrática, profunda y satisfactoria con las mujeres empoderadas del siglo XXI? Y hay una idea, claro, tenemos que tener en cuenta que yo nací en el 73, en una época donde todavía en este país no teníamos libertades, y venimos de ser dioses. Además, esta idea, ¿no?, de Dios y Adán, aquí está Dios dándole la vida a Adán, pero si os dais cuenta, Adán ya está vivo. O sea, Adán era hombre, Adán era Dios, y los hombres venimos de ahí. Tenemos que pasar de ser dioses a ser mortales, que limpiemos el baño, que cuidemos a nuestras criaturas, a nuestros mayores, que cojamos reducciones de jornada, bajas por paternidad, que demos un paso atrás. Claro, y pasar de ser dioses a limpiar el baño, pues hombre, como que quita un poquito de glamour. Pero claro, si pensamos en la modernidad, ¿quién es Dios? Claro, nos encontramos con imágenes de los nuevos mitos de la posmodernidad, pero la gran pregunta es ¿cómo es Dios? ¿Dios es compasivo, es tierno, es colaborativo, o Dios es otra cosa? Los ídolos, los mitos de la posmodernidad, que al final los dioses para serlo tienen que obrar milagros, ¿no? Entonces, mi hijo, Alain, que es venía a casa y me decía: papi, a que Messi es el mejor jugador del mundo, a que mete unos goles absolutamente increíbles. Y un día hice un experimento y le puse una imagen de Messi, y mi hijo todavía no sabía quién era Messi porque no lo había visto nunca.
O sea, es decir, él ya creía en los milagros de Messi, en esos modelos referencial para los chicos, sin saber que Messi existía o no. Pero claro, fui a Barcelona a dar un curso, pues le llevé la camiseta de Messi, ¿no? Pero yo tengo, así como tengo mucha esperanza con los chicos, y este es el otro libro que hice para tratar de acompañar a los chicos, yo tengo una profunda preocupación y tengo la sensación de que como sociedad, como colectividad, hemos abandonado a los chicos. En las políticas de coeducación no tenemos en cuenta el impacto que el sexismo tiene en la construcción de sus identidades. Claro, y tenemos determinados modelos de referencia que siguen poniendo en valor elementos del modelo clásico que ya no sirve para chicos del siglo XXI que se tienen que construir en base a otros modelos de referencia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que lo que nos pone en riesgo no es el hecho de ser hombres, no es el hecho de tener este cuerpo, de habitar estos cuerpos, de tener pene, sino que nos pone en riesgo es el modelo de masculinidad. Y ese modelo de masculinidad tóxico es el factor de riesgo, ¿no? Entonces, claro, un día hice un experimento, por ejemplo, en este rostro, Cristiano Ronaldo, ¿qué acaba de hacer? Parece ser que ha metido un gol, además en este partido fue un gol importante. ¿Está expresando felicidad? ¿Está expresando alegría? Pues parece que no. Y si estuviera expresando alegría, tenemos algún problema en la expresión de la alegría. Pero un día se me ocurrió hacer un experimento en Google, ¿no? Puse niños fuertes. Entonces, en los algoritmos de Google, ¿qué imagen creéis que nos trasladará? Pues una precisamente que se parece, esta fue la primera imagen que aparecía el día que hice el experimento, que tiene que ver otra vez con la fuerza física, que se parece muchísimo a estos otros modelos de referencia. Claro, y al final, cuando se investigan, la inmensa mayoría de los chicos han recibido el mensaje que los chicos tenemos que ser fuertes y tenemos que demostrar fortaleza, aunque estemos nerviosos o tengamos miedo. En distintas investigaciones que hemos hecho desde Promundo, vivir en la caja de la masculinidad supone considerar que somos autosuficientes, que podemos con todo, que actuamos con firmeza, que nos vemos atractivos físicamente si actuamos con fortaleza, si nos adherimos a esos roles rígidos de la masculinidad, si somos heterosexuales, si tenemos destreza sexual. Eso que significa vivir en la caja de la masculinidad tiene costes. Y tiene costes en los accidentes de tráfico, donde la inmensa mayoría de quienes producimos accidentes de tráfico somos hombres. La inmensa mayoría de quienes estamos deprimidos pero que no estamos diagnosticados somos hombres. La inmensa mayoría de quienes ejercemos el bullying y violencia somos hombres. Esto, en Estados Unidos está calculado que el impacto económico que tiene es de 19.000 millones de dólares anuales. Pero, como es propio de los hombres y está en la naturaleza masculina, pues parece ser que lo asumimos con naturalidad. Y esto es una construcción cultural tóxica que impacta a los chicos, que impacta a las personas que están cerca de esos chicos y que impacta fundamentalmente a las mujeres. Pero es que tenemos evidencia empírica de que existe una masculinidad tóxica. Estamos hablando de informes, investigaciones de la Asociación Americana de Psicología. Estamos hablando de más de 2.000 investigaciones. Entonces, quien venga a negar que existe un modelo de masculinidad tóxica, que ponga en la mesa por lo menos una parte equivalente de evidencia empírica, ¿no? Como plantea Michael Kaufman, el varón es un factor de riesgo hacia las mujeres, los niños y las niñas, hacia otros hombres, pero también hacia uno mismo. Fijaros este dato, ¿no? Y me encanta ver aquí a tantos agentes de policía, ¿no? Hasta 2,6 millones de conductores admiten haber peleado o estar dispuestos a hacerlo por una disputa de tráfico. Hay más de 3,6 millones de conductores en España que afirman que alguna vez han retado a otro conductor a salir del coche para pegarse. Yo creo que para entender las violencias machistas, la violencia contra las mujeres, hay que entender el paraguas global tóxico de la construcción de las violencias masculinas, que es donde se inserta la violencia contra las mujeres. Este gesto que veis aquí en esta imagen, hace poco en la A8, yendo para Santander, nos encontramos con un conductor que increpó a otro, le hizo este gesto, y mi hija me dijo: papi, no puedo entender qué significa. Y mi hijo Alain, desde la atalaya de sus 5 años, dijo: Naya, es que tú no lo entiendes porque eso es cosa de chicos, y eso lo entendemos los chicos, ¿no? En Galicia, según la Guardia Civil, está constatado que hay 5.000 conductores kamikazes. 5.000 conductores kamikazes significa que todos los fines de semana se producen muertes en la carretera. Son 5.000 chicos
porque entre los kamikazes no llega a un 1% la presencia de chicas que utilizan sus vehículos como una forma de autoafirmación identitaria y producen muertes, y estamos todos los fines de semana esperando a ver qué ocurre. Si fueran atentados yihadistas, a que lo pensaríamos de otra manera, si dijéramos, si va a haber un atentado yihadista este fin de semana, estaríamos en alerta, pero como las consecuencias tóxicas, el impacto terrible de la masculinidad lo hemos naturalizado a través de la cultura, pues no nos preocupa. Y ahora que estamos con la cumbre climática en Madrid, hay un informe que os recomiendo, publicado por Men Engage, que analiza la relación que hay entre los hombres, la masculinidad y el cambio climático. En la última investigación que se ha publicado en España, se ha demostrado una vez más que los hombres reciclamos menos. Y una de las razones para que los hombres vayamos menos a los contenedores y hagamos reciclaje separado es que a algunos hombres les da vergüenza. O sea, nos da vergüenza cuidar incluso el planeta. Pero por ser positivos, y con esto ya voy avanzando, lo mismo que el modelo de masculinidad puede ser un factor de riesgo, el modelo de masculinidad positivo, el modelo de masculinidad de hombres cuidadores, con relaciones democráticas, que nos revisamos, que medimos las consecuencias de nuestros actos. Es decir, aquellas prácticas de cuidado son factores de prevención de la violencia de primer orden. Uno de los elementos clave que tenemos cientos de evidencias que genera prevención de violencia es la posibilidad de que los padres se impliquen de manera temprana en el cuidado de sus criaturas. Y esa evidencia científica de la paternidad positiva nos demuestra que tiene ventajas para las criaturas. O sea, los niños y niñas donde tienen la segunda figura de apego, que normalmente suele ser el padre, que está implicado, que es igualitario y que tiene prácticas no violentas, esos niños y niñas tienen mejor salud. Desarrollan mejor las inteligencias múltiples. Las madres tienen una mayor satisfacción, tienen mayores niveles de empoderamiento, de desarrollo personal y la sociedad también obtiene ventajas. Una de las últimas investigaciones que hemos hecho desde Promundo en distintos países, en Centroamérica, en Líbano, en Ruanda y en Estados Unidos, a través de un programa que se llama el programa P, o sea, implicando de forma temprana a los padres en todo el proceso de preparación al parto, durante el parto y la crianza temprana. Por ejemplo, en la investigación que aplicamos en Ruanda, con que los padres, con que los varones empezaran a asumir 3 trabajos reproductivos, llevar a las criaturas al colegio, encargarse de los calendarios de vacunación, limpiar el baño, solamente con que de forma sostenida empezasen a implicarse más en los cuidados y acompañasen a su pareja en todo el proceso, se demostró que se podía reducir hasta en un 40% la posibilidad de que ese hombre ejerciera violencia contra su pareja, contra sus hijos y contra sus hijas. Luego, el cuidado es un factor de prevención de la violencia de primer orden, ¿no? Yo me pregunto, una vez más, ¿no? Yo quiero trasladar al público y luego lo podemos debatir. ¿Hemos abandonado a los chicos? Esta es mi hija que hace skate, esta es Valeria Kechichian, es una referente para ella. Esta es Naya leyendo a Lola Vendetta y esta es Naya con Raquel Riva, esta es Naya con su tita Patria haciendo escaladas, es decir, desempeñando roles que hasta hace bien poco nos consideramos impensables. Este es el éxito empoderante que yo creo que hemos vivido como sociedad. Pero claro, la gran pregunta es, ¿con los chicos qué pasa? ¿Con los chicos qué pasa? Si todavía se penaliza cuando se muestran expresivos en el ámbito público. ¿Cuántos niños llevan el carrito que muchos de ellos tienen en casa al parque con sus muñecas? Es decir, estamos enseñando, esto es como Aznar con el catalán, ¿no? Que lo hablaba en la intimidad. Estamos enseñando a los niños desde pequeños a disociar. Les estamos enseñando que pueden ser expresivos e igualitarios y mostrarse vulnerables, pero en casa, en el ámbito privado. Y les estamos enseñando que en el ámbito público eso no se hace, porque eso en el ámbito público todavía no es de hombres. Hay una idea, esta estadística refleja el porcentaje de población que en España, por rangos de edad, fallece por causas externas. Fijaros, prácticamente de 1 hasta los 30 años es cuando se producen el mayor número de fallecimientos por causas externas, accidentes, envenenamientos, asesinatos. Pero es que fijaros, la franja azul representa a los chicos. Tenemos un auténtico drama de suicidios de chicos, varones, en España. Y estamos mirando para otro lado.
Pero es una epidemia, porque no solo en España, es en México, es en Estados Unidos. Los chicos se suicidan muchísimo más que las chicas, se matan mucho más en accidentes de tráfico. Y ya no estamos hablando de los herederos beneficiados del patriarcado, que podemos ser los hombres adultos, sino que estamos hablando de niños y chicos jóvenes. Al final, yo creo que las cosas están cambiando. El 30 de enero del año pasado, en Bilbao, se batió un récord mundial de presencia de público en una competición de mujeres. Jugaban el Athletic femenino contra el Athletic de Madrid. Pero claro, tanto están cambiando las cosas. ¿Qué ocurre, no?, cuando los chicos deciden hacer danza clásica? O el mismo experimento que hice con los chicos. Si ponemos en Google niñas fuertes, ¿qué imagen aparecerá? ¿Una niña culturista o una niña feminista? Una niña empoderada, una niña que dice que puede ser lo que ella quiere ser, que puede ser dulce, que puede ser poderosa, vestir falda, vestir pantalones. Y tenemos ejemplos claros, ¿no?, de modelos de referencia, de sororidad activa entre mujeres que cambiaron el mundo hace décadas y quienes lo están liderando ahora. Tenemos ejemplos como Malala, ¿no? Creo que tenemos una gran responsabilidad en resignificar, potenciar y apoyar otros modelos de masculinidad. Esta es una imagen que compartió en redes un amigo de un padre que se pasó toda la tarde con su hijo con discapacidad en la playa del Sardinero. Estos son los modelos de referencia de hombres del siglo XXI, los que son capaces de cuidar y de comprometerse con ternura, ¿no?, como plantea Bell Hooks. Está claro que necesitamos nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevos caminos que nos muestren cómo crear un mundo en el que prospere la masculinidad feminista. Cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de esto, de la posibilidad de que los hombres también completemos nuestra humanidad. Y yo sé que esto es complejo. Y yo sé que el gran salto adelante que habéis dado las mujeres genera crisis de masculinidad. Yo estoy en crisis. Y yo veo mis sombras y yo estoy en constante tránsito hacia tratar de ser una persona más justa, y cada día me equivoco y tropiezo. Pero yo creo que es un camino que nos puede abrir una oportunidad, sobre todo para vivir una vida que merezca la pena ser vivida, también por los hombres, con el desarrollo de toda la parte expresiva y de los cuidados que todavía no hemos desarrollado, ¿no? O sea, el feminismo, yo creo que es, insisto, un regalo de humanidad. Es también para los chicos, es también para los hombres. En el libro de Raquel Riba, de Lola Vendetta y los hombres, dice: vale la pena trabajar muy duro en la vida. Y dice: papá, pero es que lo que yo quiero es que valga la alegría trabajar duro, ¿no? Esa idea maravillosa del Matrix, ¿no?, de imaginar, es una fantasía que quiero compartir, ¿no? Yo, después de más de 20 años trabajando en procesos de formación de hombres en materia de igualdad, me he dado cuenta que quienes más nos resistimos somos los que más necesidad tenemos de la transformación, y que todos los hombres, en algún lado de nuestro cuerpo, tenemos un botón, el botón del Matrix, donde si alguien consigue activarlo, en muy pocas sesiones, en muy poco tiempo, esa masculinidad hegemónica donde hemos estado parapetados, protegidos, pero también asfixiados por ella, se puede venir abajo, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas razones para el optimismo, porque si vosotras habéis podido hacerlo, pues nosotros también. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias, Richard, por tu intervención, y creo que ha sido muy ilustrativa y dará para preguntas de debate posteriormente. Y bueno, y a continuación paso la palabra a Óscar, que tiene... ¿Sí? No sé. Con el verde para adelantarse, ¿no? El micrófono está... ¿Se escucha? Sí. Bien, vale. Buenos días con todas y todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico que logró contactarme, a la Junta de Andalucía por la invitación y, bueno, para poder compartir el día de hoy la experiencia. No sin antes trasladar el saludo del presidente del Perú,
el presidente Martín Vizcarra, asimismo la ministra de la Mujer, la doctora Gloria Montenegro, y la directora del Programa Nacional contra la Violencia, la doctora Nancy Tolentino Gamarra. Bueno, esto es lo que, gracias a las gestiones, estoy el día de hoy aquí para trasladar y compartir esta experiencia de trabajo de prevención y de intervención con los hombres que se viene trabajando desde el sector y con algunas pinceladas también que se viene desarrollando desde el ámbito privado, desde las ONGs. Bueno, voy a compartir la experiencia del Centro de Atención Institucional, no sin antes darle un contexto de en qué se enmarca esta intervención. Primero tenemos que revisar la problemática de violencia contra la mujer. Y este es el estudio del ENDES a nivel de Perú, en el cual señala que cerca del 65,4% de mujeres entre 15 y 49 años de edad, esto fue una encuesta nacional, refieren o reportan que en algún momento de su vida recibieron violencia, alguna forma de violencia, sea física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, por parte de sus parejas. Asimismo, en el 2019, al mes de septiembre, se reportaron 127 casos de feminicidio. ¿Qué quiere decir? Mujeres que fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Y asimismo, lo que va del año hasta el mes de septiembre, 329 casos de tentativa de feminicidio fueron reportados. ¿Qué nos da a entrever y qué nos pone sobre el tapete o sobre la mesa estas estadísticas? Que en relación al problema de la violencia contra la mujer hay un responsable que ya se identifica según estas cifras y que mayoritariamente el que perpetúa la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja es un adulto agresor, pareja de ellos. Bien. Y aquí viene la parte reflexiva, porque tendríamos que identificar quién es o cómo es este hombre violento. Y yo les pregunto al público que el día de hoy nos acompaña, si mostramos esta figura, ¿ustedes reconocerían o lo identificarían como un hombre violento? No. ¿A él? Y esto responde muchas veces al tratamiento informativo, al imaginario social en relación a lo que vendría a ser el hombre violento. Estos son los recortes periodísticos de la prensa amarilla peruana en relación a cómo presentan las noticias de violencia contra la mujer y feminicidios. Y presentan siempre la figura del agresor como la bestia, el cínico, el pegalón, el loco, y comienzan a psicopatologizar y poner rótulos en este tema muy sensible que es la violencia contra la mujer, al punto de que el colectivo, los hombres de mi país, no se identifican con esta imagen que muestran los medios de comunicación como hombres violentos. Por lo tanto, al no identificarse como hombres violentos o que ejercen violencia contra la pareja, no buscan algún tipo de apoyo o asistencia en parte de los programas que ofrece el Estado. Asimismo, de parte del colectivo de las mujeres, de las parejas de mi país, al ver esta imagen, esta caricatura del hombre agresor, no identifican sus señales de riesgo ni tampoco esta inseguridad y la violencia que vienen percibiendo, ya que identifican a la pareja, romantizan las relaciones y no lo identifican como agresores, ya que ellos tienen una figura del agresor bajo estos cánones estereotipados de lo que vendría a ser un hombre que ejerce violencia. Por lo tanto, las mujeres en mi país no identifican sus factores de riesgo producto de esta imagen que son reforzadas por los medios de comunicación y los hombres no reconocen la violencia que vienen perpetuando hacia sus parejas y por lo tanto no piden algún tipo o buscan algún tipo de apoyo o intervención. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué trabajar con los hombres agresores? Entonces estos son, digamos, algunos lineamientos. Richard hace un momento comentó algunos lineamientos y esto es lo que yo puedo rescatar en función a por qué sustentar el trabajo con los hombres. Uno, que cerca del 75% de mujeres que denuncian violencia, ser víctimas de violencia, mantienen una relación de pareja o expareja con el agresor. Por lo tanto, intervenir con estos hombres que ejercen violencia va a contribuir a gestionar el riesgo e incrementar la seguridad y protección de las víctimas. No solamente de la víctima que denuncia, sino también a las personas que habitan con esta víctima, sean los hijos e hijas o otros integrantes del grupo familiar. Asimismo, las medidas punitivas no necesariamente disuaden completamente a los agresores y tampoco disuaden a las víctimas. Muy por el contrario, antes de yo empezar a desarrollar los programas de intervención con los hombres agresores o procesados en Perú, trabajé haciendo acompañamiento a las víctimas
a través de los centros de emergencia mujer. Y muchas víctimas, cuando se acercaban a expresar, a solicitar algún tipo de orientación en relación a la violencia que venían sufriendo, lo dudaban muchas veces, porque la primera pregunta que se hacían o consultaban era: ¿qué es lo que va a venir cuando yo denuncie? Que lo van a sacar de la casa, lo van a retirar, lo van a mandar preso, y muchas veces estas medidas punitivas no disuadían a la mujer y le hacían pensar y repensar en relación a decidir si interponer la denuncia, obviando muchas veces el riesgo al cual ellas se encontraban expuestas. Asimismo, las medidas punitivas tampoco disuaden a los agresores, muy por el contrario, muchas veces exacerban más la violencia que vienen ejerciendo. Por lo tanto, intervenir en los hombres en procesos reeducativos va a favorecer que se haga un seguimiento y se pueda hacer un seguimiento interdisciplinario y profesional de estos procesos a través del contacto, la protección y la gestión del riesgo de las víctimas. Asimismo, la atención de las mujeres afectadas o las víctimas por violencia es indispensable. Sin embargo, si no se actúa, si no se trabaja, si no se interviene con los generadores de la violencia, con los que ocasionan la violencia, con el que imparte la violencia, de repente estaríamos solamente viendo una cara de la moneda y no interviniendo las raíces de esta violencia, o no intervenir sobre la causa del problema. También es necesario reconocer que estos hombres agresores suelen ser padres, por lo tanto, van a ser modelos de referencia para los hijos e hijas y van a establecer vínculos, lo que ya comentaba hace un momento Richard, y por lo tanto figuras de referencia para estos hijos e hijas que en su desarrollo van a incorporar estas pautas relacionales violentas y las van a empezar a naturalizar, y lo más probable es que las empiecen a replicar en sus relaciones futuras. Asimismo, no intervenir con estos hombres agresores, a pesar que se separan o se distancian de las parejas a las cuales han ejercido violencia, eso no exime de que puedan reanudar sus relaciones de pareja y continuar replicando la violencia que ellos mismos no reconocen y no se hacen responsables. La prevención de los hombres es importante, sin embargo el problema continúa y es endémico. Por lo tanto, intervenir tanto en la prevención, la intervención y la reeducación, digamos que es fundamental e importante. Para ello también no solamente presentamos estas propuestas bajo una propuesta de por qué intervenir desde la reflexión, sino también hicimos revisiones en relación a los estudios que se desarrollaban a nivel del mundo. Y en ello encontramos a Bonino en el 2005, que hablaba que el seguimiento de las víctimas, en el seguimiento de las víctimas o de las parejas de estos hombres que participaban en los programas de reeducación, manifestaban que la violencia iba desescalando, iba bajando en peligrosidad e intensidad y que estos hombres iban asumiendo responsabilidad. Así también, desde Perú, pudimos tener acceso a la información de lo que ya se venía trabajando aquí, en España específicamente, en la Universidad de Valencia, a través de Marisol Lila y sus colaboradores, el programa de reeducación de Galicia, el PRIA, en las diversas procesos que han ido publicando y, digamos, exponiendo en las redes, y eso también ha sido referente para nosotros, a la par que tomamos conocimiento del proyecto Daphne, que ahí hace la revisión de todos los programas en la Unión Europea y que comienza a plantear lineamientos de cómo trabajar. Y en función a ello, las tasas que iban reportando otros a través de los metaanálisis en relación a la eficacia de estos tipos de intervenciones. Todo ello se conduce en esta sesión que lo organizó la UNFPA en Perú, haciendo una revisión de cerca de 49 experiencias de trabajos de hombres de manera voluntaria procesados a nivel nacional, que fue prácticamente una réplica de lo que Daphne ya había hecho en la Unión Europea. Por lo tanto, estos datos ponen en evidencia de que los programas de reeducación tienen un efecto positivo en la detención de la violencia, que van a contribuir en la gestión del riesgo de las personas afectadas frente al no tratamiento. De este modo, a través de la intervención, se pretende proteger a las personas afectadas o las víctimas de violencia. Ese desayuno de UNFPA hizo una revisión crítica de los programas, dividiéndolo o clasificándolo en 3 tipos de intervenciones. 2 de ellas no son reconocidas como una buena práctica y la última sí. Por ejemplo, identificaron intervenciones basadas en modelos mitopoéticos y derechos masculinos, que quiere decir que estas intervenciones que se venían ejerciendo desde el sector privado, de ONGs, que no tenían, digamos, una asistencia desde el enfoque de género,
se ocupaban más que todo en reforzar modelos patriarcales, modelos machistas, y venían a intervenir, digamos, en la búsqueda de los derechos de igualdad, haciendo alusión de que se le estaba dando más privilegios a las mujeres y estos grupos de hombres se organizaban, reflexionaban sin perspectiva de género y por lo tanto esos programas no fueron buenos vistos y fueron cuestionados. Asimismo, estos programas basados en modelos mitopoéticos no tenían una agenda, no interactuaban con los modelos feministas ni tampoco les rendían cuentas sobre sus objetivos y sus logros. Luego hubo una segunda grupo de programas que calzaron en modelos de especificidad, que eran programas de intervención basados en control de la ira, bajo modelos cognitivo-conductuales, pero que no se articulaban. Tenían la buena intención de trabajar el problema de la violencia como una reacción frente a un estímulo bajo técnicas cognitivas-conductuales o modificación de conducta, pero sin la perspectiva de género y sin la articulación. Por lo tanto, digamos, no sé si, bueno, esto calzó con la película que es también española de Te doy mis ojos. Digamos que prácticamente eran programas aislados que no articulaban y que no se protegía o no se hacía un seguimiento a la víctima. Y rescatamos de ese desayuno, de las revisiones de programas, los modelos profeministas, o sea, programas reeducativos con un enfoque profeminista igualitario en el cual se cuestiona medularmente el modelo hegemónico machista, porque también entramos en discusión sobre el modelo hegemónico que era, digamos, el modelo mayoritario. No necesariamente el modelo mayoritario es un modelo violento, entonces hay que cuestionar y reflejar ello. Tenían una agenda con los grupos feministas y cuales reportábamos resultados y los programas no solamente se centraban en el individuo sujeto de intervención, sino se tenía un acercamiento con sus parejas y su entorno familiar. Asimismo, estos programas se articulaban porque su fin, si bien es cierto, se le brindaba una intervención de calidad, lo que ya había propuesto Dafne, era también escuchar a las parejas y gestionar y trabajar coordinadamente con ellas, porque era una reeducación para justamente protegerlas y gestionar los riesgos y aumentar sus niveles de seguridad. Entonces, eso fue digamos, un hito para la propuesta que estoy presentando el día de hoy. Paralelo a ello, un marco normativo internacional que el día de ayer se ha estado revisando, esto es lo que nosotros también recogimos del CEDAW, donde se reconoce los derechos de las mujeres a una libre de violencia y todos los convenios que mi país participa y suscribe, ¿no? Y un marco normativo y política pública nacional de Perú. En el Perú, en el 2015 se implementa la Ley 3364, que se titula Ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer. Esta ley recién pone y reconoce la intervención necesaria en el agresor. Y así lo define la ley. Y en su artículo 30 y el 31 habla de las intervenciones en medio libre y en el medio penitenciario. El tratamiento de personas agresoras en medio libre, bueno, las dictamina un juez y las dictamina desde que toma conocimiento de la denuncia a través de medidas de protección. Y eso también se hizo una revisión en relación al marco normativo de acá en España y aquí brindaban o ordenaban tratamiento reeducativo con la sentencia. Sin embargo, en Perú, desde que se interpone la denuncia ya hay un tratamiento de reeducación porque trabajamos bastante la prevención y aparte durante el desarrollo de ese tratamiento hay un seguimiento. Y bueno, ¿no? La política nacional, que es algo como que similar al Pacto de Estado aquí en España, este es el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, que son compromisos que asume el gobierno, el Estado, para justamente erradicar la violencia. Y ahí también en las líneas estratégicas se contempla la intervención y la reeducación de los hombres y de los agresores. Esta es la experiencia del Centro de Atención Institucional, el CAI, bajo sus siglas, son centros de atención desde el Estado que se implementan a través del Programa Nacional contra la Violencia, que brindan una atención especializada y gratuita e interdisciplinaria a los hombres sentenciados y procesados judicialmente de violencia contra la pareja. Para acceder al servicio son derivados por los juzgados de violencia de género en Perú y la intervención se basa bajo un modelo reeducativo con perspectiva de género. Actualmente hay 4 centros en el Perú que atienden toda la jurisdicción
Y el objetivo es gestionar el riesgo, incrementar la seguridad de la víctima a través de la reeducación de los agresores. La finalidad del servicio, bueno, es cumplir lo que dictamina la ley peruana, la 30364, brindar una intervención interdisciplinaria porque participan psicólogos, trabajadores sociales y psicólogos con formación terapéutica. Y multisectorial porque no solamente interviene el Ministerio de la Mujer, sino también está el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio Público, todos los ministerios y las instituciones que contribuyen y trabajamos de una manera articulada cuando identificamos algún factor que se tenga que trabajar, sea con el agresor o con la víctima. El objetivo es que nuestros usuarios detengan su conducta violenta hacia sus exparejas o las personas que los han denunciado y cuestionen el modelo tradicional machista de ser hombre. Adquieran nuevas formas de comportamiento basado en un trato igualitario, expresar libremente las formas alternativas de masculinidades, libres de violencia, el involucramiento de tareas domésticas, la corresponsabilidad en sí y el respeto a un derecho a una vida libre de violencia. La población objetivo son hombres adultos sentenciados o procesados, mayores de 18 años, enviados por el Poder Judicial para este tipo de intervención y que la pareja denunciante haya tenido algún tipo de vínculo sentimental con ellos. Puede ser pareja, expareja, convivientes, esposos, esposo, parejas que de repente son enamorados, tuvieron hijos pero no viven juntos. Bueno, todo vínculo donde hay una relación afectiva entre un hombre y una mujer se intervienen cuando en este tipo de intervención. Los criterios de exclusión, porque hay que tratar de homogeneizar la intervención, hay una evaluación primero es que acepten el consentimiento informado y el compromiso de la intervención. Aceptan las normas, que va a haber un seguimiento constante, periódico, no necesariamente o exclusivamente hacia él, sino con las parejas. Por lo tanto, también tiene que brindarnos la información de las parejas. No presentar trastornos psicopatológicos que dificulten la participación en la intervención. Tampoco que no presenten problemas crónicos de salud que también dificulten su participación. Personas sin deterioro significativo en sus capacidades cognitivas y si es que tienen procesos de violencia sexual, ellos sí no intervienen en nuestro programa porque ellos requieren otro tipo de intervención más focalizada en el tipo de violencia que ellos ejercen, la violencia sexual. Y personas sin adicciones o abuso pernicioso del consumo de alcohol u otras drogas, siempre y cuando interesarían si están estabilizados y están participando de manera activa en un programa. Cuando no se cumplen estos criterios, nosotros inmediatamente reportamos al juzgado para que el juzgado o a través del juzgado gestionar su derivación a otros centros que brinden atención complementaria. Digamos, acá he tratado de resumir todas las fases de intervención del servicio de la admisión, que es donde se le informa al usuario sobre el servicio, las características del servicio, las normas del servicio y cuál va a ser el procedimiento. Toda esta fase de intervención tiene aproximadamente una duración de 1 año. Luego de la fase de admisión hay la evaluación, donde psicólogo y servicio social en simultáneo hacen evaluación de la peligrosidad, los indicadores de riesgo del agresor a través de la lectura del expediente, a través de la aplicación de instrumentos y de la entrevista. Y en paralelo, servicio social hace un contacto con la persona afectada, con la víctima, para ver si hay el cumplimiento de las medidas de protección y si es que qué factores están suscitándose. Cabe señalar que este contacto lo hace servicios sociales y lo hace en el domicilio, en el centro de estudios, en el trabajo o en algún punto en común que llegan. No lo hace la policía, porque yo noté aquí que aquí sí lo hace la policía. Sin embargo, nosotros hemos tomado conocimiento y hemos sensibilizado que muchas veces las personas afectadas, las víctimas, cuando viene un policía a hacer el seguimiento, muchas veces ellas no manifiestan, no hay la confianza por el uniforme de poder expresar lo que está pasando. Servicios sociales, cuando se aceptan, bueno, son no exclusivamente mujeres, pero son trabajadoras sociales y se establecen un vínculo de rapport, empatía, para que ellas puedan manifestar libremente cómo se está comportando, cómo el impacto que tiene esta intervención con ellas, directamente con ellas, para gestionar o hacer seguimiento en relación a ello. El proceso de intervención es reeducativo, son específicamente sesiones grupales con acompañamiento individual. Y hay un seguimiento permanente. Ni bien se identifique una situación de riesgo, se gestiona el riesgo con las demás instituciones que atienden el problema de la violencia contra la mujer en Perú, ¿no?
Para nosotros, la violencia es instrumental y es aprendida. Por lo tanto, como la violencia es aprendida, no responde a patrones psicopatológicos ni fisiológicos, se puede desaprender. Pero se va a involucrar procesos prolongados. No lo puedo hacer en 2, 3, 5 sesiones, sino procesos prolongados con una periodicidad. La participación es obligatoria, recordemos que aquí hay un mandato judicial, y el programa consta de 32 sesiones grupales de 2 horas aproximadamente de frecuencia semanal. El trabajo es vivencial, participativo y colaborativo. Estos son los ejes temáticos que se desarrollan a lo largo de las 32 sesiones. Lo hemos dividido en 5, que es el eje de género y masculinidades, donde también tocamos el tema de paternidad como un factor de protección. Justamente rescatábamos el modelo de trabajo de Promundo y de Coreas de México, pero en este tipo de intervención tenemos un fuerte involucramiento, un impacto de los modelos justamente que se desarrollan acá en España. El segundo eje, hablamos de la violencia masculina hacia la pareja, para que ellos empiecen a asumir la responsabilidad, reconozcan la violencia, el impacto de la violencia, porque muchos de ellos, solamente de los hombres, los participantes, reconocen la violencia física, no reconocen otras formas de violencia, por lo tanto no se hacen responsables de ello. Brindamos estrategias de detención de la conducta violenta. Ya a medida que van avanzando, ya hablamos de temas específicos en las sesiones grupales y, bueno, el entrenamiento de las habilidades para que ellos puedan gestionar los problemas o los conflictos de maneras alternativas sin hacer el uso y el abuso de la violencia. O sea, medidas alternativas enfocadas en resolución de problemas. Bueno, esta es una foto de una sesión grupal. Ellos están también trabajando el contacto, porque en el eje de género y masculinidades también trabajamos la homofobia, pero entendida no como te discrimino porque me pareces que eres, sino la homofobia que ellos puedan reconocer y que evita el contacto con sus sentimientos y el contacto con los demás. Y eso es un tema más técnico, ¿no? Los mecanismos de acción y articulación del servicio, bueno, es el Poder Judicial, la institución derivante, está el Ministerio de Salud, que brinda la atención complementaria, tanto a la víctima como al agresor, cuando requieren algún tipo de asistencia y que el centro no las puede brindar. Las fiscalías, a cuales reportamos, porque ellos hacen también seguimiento de las medidas de protección, y los centros de emergencia mujer, que vendrían a ser los servicios de atención a la mujer para las denuncias, y los otros servicios que ofrece el programa. Estos son los servicios que ofrece mi sector, la línea 100, que es una línea gratuita, como el 016 aquí en España, para brindar la atención las 24 horas, los 365 días de año. Los centros de emergencia mujer, comisaría, salud y los regulares, que cada uno tiene su peculiaridad, pero en específico es brindar la atención psicológica, social y legal, algo parecido a lo que el día de ayer comentaban nuestros amigos de Portugal. Los equipos interdisciplinarios itinerantes, que es el servicio de atención urgente, esos son, ni bien si la línea 100 reporta un caso de violencia grave o urgente, este equipo se moviliza donde está ocurriendo el hecho para brindar la atención y la intervención y gestionar el riesgo de la víctima. Bueno, el CAI, que es este servicio que también es parte de este circuito, los hogares de refugio temporal, que es similar a las casas de acogida aquí, y el CHAC 100, que es un tipo de intervención específicamente para adolescentes. Todos nos articulamos para justamente lograr ese objetivo grande, que es proteger a las personas afectadas, víctimas de violencia contra la pareja. Este es un poco estadísticamente la demanda que en la actualidad nosotros hemos venido reportando año tras año. Vamos viendo un incremento porque la intervención se va posicionando en Perú y van viniendo. La línea azul es los sentenciados, que en un primer momento eran elevados y decrecen, y la línea naranja son los que vienen por medidas de protección. La ley en Perú es proteccionista y trata de prevenir. Por lo tanto, aumenta la demanda también justamente cuando se toma conocimiento, ¿no? Bueno, en la actualidad, en lo que va del año, tenemos 4 centros, han atendido a 1.997 usuarios del servicio derivados por los juzgados, y las características del usuario que egresa es que resignifican el mandato judicial favorable. Justo ayer conversábamos y en un primer momento ellos ven como una situación de mucho se le protege a la mujer, esto es algo injusto, me han calumniado, nadie me escucha. Pero cuando ellos terminan el proceso, resignifican esta denuncia y dicen, bueno, me ha ayudado, me ha hecho responsable, he mejorado mis relaciones. Cabe señalar que el objetivo de la intervención no es que ellos retornen a sus parejas ni tampoco se separen. Simplemente que ellos detengan la violencia y asuman la responsabilidad
de esa violencia que han ejercido. También los usuarios que egresan de estos programas, del programa, muestran creencias compatibles a la igualdad, y no solamente a nivel de creencias, sino también de acciones. Se van involucrando, van teniendo contactos más afectuosos y equitativos en relación a sus vínculos con sus hijos, con la pareja, respeto. Aprenden a aplicar las técnicas para detener su conducta violenta y comienzan a generar, a gestionar de manera alternativa los conflictos y diferencias que pueda tener con la pareja. Se muestran empáticos en sus relaciones, expresan ahora sus emociones de una manera más asertiva, incluso las emociones de enfado. Y reconocen la importancia de haber participado en procesos reeducativos. Este proceso nos dejaba lecciones aprendidas. Una de ellas es, bueno, que vamos posicionando las pautas de facilitación y fundamentalmente el trabajo interdisciplinario, profesional y multisectorial. No podemos estar aislados, estos programas no pueden estar aislados de todo un sistema de protección que tiene como fin el interés superior proteger a las víctimas y gestionar el riesgo cuando sea detectado de una manera oportuna. Bueno, esto es en relación a la primera experiencia que les traía del centro de atención, y luego hay un pequeño nota de prensa que se hizo último al servicio. No sé cómo plantearlo. A ver. No, es un video. Sí. Les contamos que cerca de 4.000 agresores recibieron atención psicológica y terapéutica brindada por el Ministerio de la Mujer. Con ello se busca que estos hombres controlen sus emociones y no ejerzan violencia contra sus parejas o familias. En lo que va del año, el Ministerio de la Mujer, a través de los centros de atención institucional, espacios creados para el tratamiento de agresores, ha atendido cerca de 4.000 casos. Está dedicado a atender a hombres que han sido denunciados, procesados y sentenciados y derivados por el sistema de justicia. Son hombres que han ejercido violencia contra la pareja. Los agresores reciben 8 meses de atención integral por parte de psicólogos, trabajadores sociales y terapeutas para controlar sus emociones y no ejercer violencia física ni psicológica contra sus parejas. Exaltaba cuando muy fácilmente, ¿no? Ahora no, ahora lo pienso, veo que muchas veces los problemas son muy pequeños, ¿no? De la nada me molestaba, ¿no? Eso lo he cambiado. Me han ayudado bastante a poder comprender, identificar los problemas, ¿no? Cómo poder identificar cuando las cosas están empeorando. Ellos reciben terapias, tanto grupales como individuales, primero reconociendo que son agresores y que necesitan ayuda. En otros casos, para salvar su relación o tener un trato cordial con quien fue su pareja. Hasta el momento se cuenta con 3 centros de este tipo, en el Callao, Breña y en Ayacucho. Nos vamos a una... Bien, esa es una nota de prensa que se hace del Centro de Atención Institucional, y esa es la primera experiencia desde el sector. Y esta es una segunda experiencia de Hombres por la Igualdad, que también les voy a presentar. Es similar al por qué se necesita trabajar con los hombres, pero estos ya no son casos de hombres procesados ni sentenciados, sino son hombres de comunidad, hombres de pie. Entonces, las mismas necesidades se cumplen, a diferencia de que en un país, en Perú, los cargos de toma de decisiones, los alcaldes, los gobernadores regionales, son por lo general, y los que tienen el presupuesto son hombres. Entonces, si llegamos a ellos, a los tomadores de decisiones, les mostramos, les hacemos participar de este tipo de intervención, ellos van a empezar a asumir y a hacer propio esto que les impacta, que tiene un impacto no solamente a nivel cognitivo y de su gestión, sino también para el mejoramiento de esos, y comienzan a brindar y a gestionar y solicitar estas intervenciones que se brinden en su comunidad. Y hay un procedimiento. Es por eso que en un primer momento el objetivo de HPI era que los tomadores de decisiones, que en Perú por elecciones son elegidos, tomen conocimiento de la importancia de esta intervención para que soliciten y se pueda implementar en sus jurisdicciones. Agregado eso a todos los motivos de por qué intervenir con hombres. Entonces, ahí sale la respuesta del Ministerio de la Mujer de Hombres por la Igualdad.
Y aquí es muy importante, porque Hombres por la Igualdad en mi país pasaba muy desapercibida, porque justamente no hacía un resueno en los medios de comunicación. Y fue hasta un momento, y bueno, el día de hoy sí lo traje, de este mandil rosado, cogiendo también las propuestas de los grupos reflexivos de Promundo. El ministerio mandó elaborar estos mandiles rosados y fueron tocar a los tomadores, a los ministros, para que participen en estas intervenciones y que se pongan en mandil rosado. Como les decía, pasaba desapercibido hasta que la ministra y la gestión llegó al fuero militar. En las fotos de arriba ven al fuero militar, a los, digamos, a los llamados a proteger al Estado, que pusieron este mandil. Y el grupo conservador en Perú salió a dar el grito al cielo: ¿cómo es posible? Han mancillado una institución, han mancillado el uniforme y cómo se van a poner este mandil. Y salió el grupo conservador justamente a cuestionar esta intervención. Y tuvo un efecto, no sé cómo definirlo, positivo, porque salieron en todos los medios de comunicación a cuestionar, y de una manera indirecta esta intervención tomó conocimiento e impacto y llegó a donde no sabíamos cómo llegar. Y es ahí donde, en respuesta al grupo conservador, tomadores de decisiones, congresistas, gente de prensa, comenzaban a ponerse el mandil rosado, tomarse fotos y subirlas a sus redes. Y es que justamente aquí viene algo que también hablaba Richard, que la masculinidad tradicional es muy frágil y puede ser cuestionada con un simple mandil de color rosado, que tiene un símbolo para la intervención. Uno, del mandil, porque se asocia mucho el mandil al trabajo doméstico, y que en los hombres también lo podemos hacer, no solamente el trabajo doméstico, sino también el trabajo de cuidado, de protección. Y el color rosado, porque también bajo el modelo tradicional el color rosado se le asocia mucho a las mujeres: celeste hombres, o azul hombres y rosado mujeres. Y es ahí donde comenzamos a sensibilizar, y bueno, ¿no? Este producto de esta intervención, como símbolo, fue este mandil rosado, y que es, digamos, un emblema para esta intervención. Bueno, voy a parar y de repente voy a poner. Este objetivo de la intervención tiene como objetivo justamente que los hombres de la comunidad reduzcan su tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, sensibilizarlos, que reconozcan las formas de violencia, que establezcan mejores pautas para relacionarse en base a la igualdad y al respeto a las mujeres. Disminuyan la tolerancia a nivel de actitud, creencias e imaginarios. Los hombres por las relaciones igualitarias capacita a los miembros de la comunidad, a los líderes, a los representantes de las organizaciones en temas que tienen que ver con la violencia, con el respeto, con pautas de relaciones equitativas, y que se involucren de una manera activa en la comunidad. Cuestionan el modelo tradicional machista y violento y buscan formas alternativas de masculinidad para que puedan relacionarse en base al respeto y a la igualdad. Se enseña sobre los beneficios del buen trato, no solamente los beneficios personales, sino también los beneficios a nivel de sus relaciones familiares, con la pareja, hijos e hijas. Busca romper estas creencias y actitudes, es una intervención cognitiva en un primer momento, pero con herramientas y dinámicas participativas, reflexivas, donde se involucran y donde trabajan de manera colaborativa hombres. Se cuestionan esos modelos tradicionales, ¿no? La población beneficiaria objetivo son hombres de 25 a 59 años que pasan por un proceso de 12 sesiones donde se les sensibiliza, se les capacita para que ellos puedan conducir, puedan invitar a otros hombres a sumarse a esta causa. Y hay toda una serie de estrategias que se van desarrollando. Este primer grupo de hombres que brindan o tienen una asistencia permanente desde el Ministerio de la Mujer van a hacer una intervención social, pero primero pasan un proceso, digamos, donde ellos mismos revisan y cuestionan su masculinidad, su machismo y su violencia. Eso consta en 12 sesiones y
Cuando pasan este proceso, hay un proceso de evaluación, durante todo ello, se inscriben en los municipios como una organización, donde no van a recibir dinero, pero sí van a recibir la asistencia del ministerio, y cuando ellos requieran espacios, que voy a hablar en un segundo momento, pueda la municipalidad brindarles los espacios de una manera gratuita para que puedan realizar sus reuniones en un grupo que se llama Entre Patas, que luego voy a pasar a desarrollar. Digamos que estos son los hombres que toman o pasaron el proceso formativo y que van a ir de puerta en puerta en la comunidad donde están los grupos de hombres, sea en las canchitas de fútbol o en los espacios masculinos, a primero ingresar a esos espacios y luego movilizarlos al espacio de intervención que vendría a ser el espacio Entre Patas. Este espacio Entre Patas, patas es una frase en Perú que es algo así como amigos, colegas, chocheras, y que de alguna u otra forma se genera este espacio, es de ingreso voluntario, también egreso voluntario, hay un registro. Un gusto, gracias. Gracias. Bueno, me quedé en el espacio Entre Patas, hablando del espacio Entre Patas. Son 5 sesiones, de manera voluntaria asisten estos hombres, miembros de la comunidad que son captados y que se va sensibilizando en relación a temas de equidad de género, relaciones igualitarias, detención de la violencia, masculinidades, el modelo de ser hombre, el tradicional y cuestionable. Aquí había un video, es un poco extenso, decidido, pero lo estoy dejando a la organización, un video de 10 minutos, donde justamente es la sesión 1, donde empiezan a reflexionar, es un diálogo de un hombre que participa en el programa y que lo aprendido lo ha comenzado a implementar en sus relaciones, y el segundo participante es un hombre que no participa en el programa y empieza a manifestar todos los problemas que tiene en cumplir estos estereotipos de género machistas en sus relaciones de pareja. Luego de ello, la sesión 2 de este espacio Entre Patas, se habla del tema de la violencia familiar, el ciclo de la violencia, el daño, pero no son sesiones pedagógicas, no son clases, sino son sesiones participativas, reflexivas, de intercambio de las experiencias desde ellos. La sesión 3, lo que ganamos en relación a la paternidad, a las relaciones de pareja, como le digo, tiene una esencia, mucho de lo que se viene trabajando en Promundo. La sesión 4, se revisan las creencias y se empieza ya a hablar de formas alternativas de masculinidad, más democráticas, no violentas, sensibles, de contacto. Y la sesión 5, para ese espacio Entre Patas, se revisan ya las justificaciones de la violencia, ya se va trabajando sobre las masculinidades democráticas y sobre pautas de cómo establecer esta igualdad entre hombres y mujeres dentro del ámbito familiar, de las relaciones de pareja. Los que terminan o cumplen estas 5 sesiones, esos son voluntarios, ellos no son los líderes que fueron capacitados, sino son voluntarios. Al término tienen jornadas de integración, es como un retiro de 6 horas donde empiezan a hacer actividades familiares con la pareja, con los hijos e hijas, y empiezan a realizar juegos, no son juegos competitivos, sino son juegos de integración, y digamos que eso se ve reflejado el tipo de trabajo y el impacto que tienen en ellos esta intervención. A lo largo de toda la intervención, tanto para los, como he dicho, con mayor énfasis en los que son capacitados para invitar, intervenir en la comunidad, hay visitas domiciliarias con ellos para tomar contacto con la pareja. En la primera entrevista, para identificar si hay situaciones o no de violencia, porque uno de los criterios de inclusión en estos hombres voluntarios es que no tengan denuncias. Si tienen denuncias ya no corresponderían, no podrían participar en esta intervención y ellos entrarían al CAI, al centro de atención, la primera experiencia que ya les comenté. En la segunda visita
se van viendo si es que frente a las dificultades, los conflictos, las diferencias producto de las relaciones de pareja, cómo gestionan o cómo van gestionando ellos. Si esta intervención está teniendo un impacto, pero no es de lo que diga él, sino lo que diga la pareja. En la tercera sección vamos ya tiene un tiempo prudencial de esta intervención, este hombre participando, cómo ha ido de alguna u otra forma implementando lo aprendido en sus relaciones. Y bueno, ya en la sesión 4 ya se espera que ya haya un cambio significativo, un proceso de aprendizaje y que él está implementando en sus relaciones. No solamente ello de pasar las sesiones y las jornadas, sino como esta intervención está enfocada al activismo, ellos también hacen actividades que tradicionalmente se les asociaba a las mujeres. Por ejemplo, este es un festival gastronómico. Mi país se caracteriza mucho por la diversidad de la comida. Tenemos un referente en la comida, en la gastronomía, que es un chef peruano que se llama Gastón Acurio. Y bueno, es muy reconocido. Y también comentamos su experiencia de él. Él tenía un papá que era un abogado y quería que él estudie Derecho. Y lo mandó justamente, me parece, que fue a Francia a estudiar Derecho. Y bueno, él estudió cocina. Lo curioso era que cuando su papá venía a visitarlo, él cogía todos sus libros de Derecho, según él cuenta, o mejor dicho, cogía todos sus libros de cocina, los guardaba en un cajón y ponía los libros de Derecho. Venía su papá por un tiempo, veía el libro de Derecho, ya bien, y se volvía. Al final él logra el título, saca su cartón, le entrega el cartón al papá y él se dedica a la gastronomía, que en mi país era una tarea exclusivamente de mujeres. O sea, los hombres no podíamos entrar a la cocina, se nos prohibía. Y aprendimos que eso era algo normal. Sin embargo, él fue un referente y en la actualidad Perú, los mejores cocineros que preparan la comida son hombres, rompiendo ese esquema, ese estereotipo. Y bueno, esta intervención también hace una intervención comunitaria, preparan platos de comida y salen a entregarlos, a venderlos, a gestionar, para también ir rompiendo estos estereotipos culturales en mi país. Este es en los campeonatos deportivos, hacen campeonatos deportivos, pero no es tanto la competencia, sino esta es una estrategia para captar, porque nosotros en la intervención tenemos que ver cómo captamos a los hombres de la comunidad. Entonces, bueno, hacemos un campeonato deportivo que se le va a dar una copa. Inscríbanse. Tenemos un registro de ellos, participan en el campeonato y ahí comenzamos a captar a los hombres que se les invita a participar al espacio entre patas, la intervención que les comentaba, y es una forma de ir captando en donde ellos se ubican. Y bueno, el activismo. Por ejemplo, esta es la rueda de hombres, algo que también trabajan mucho los colectivos de hombres, justamente en fechas memorativas del Día Internacional de la Mujer o el Día de la No Violencia contra la Mujer, para asumir compromisos en relación a unas relaciones no violentas contra las mujeres. Bien, y aquí presento el segundo video, que es un video que hizo la PCM después de todo el problema de los mandiles, para dar intervención a los tomadores de decisiones que tomen conocimiento de él. Hicimos una amena conversación y él dijo, no, que es así, tiene que ser, ¿ya ves? Mira, este es un ejemplo, ¿no?, de cómo uno puede reaccionar sin darse cuenta, ¿no? Si usted está actuando de esta manera acá, ¿cómo estará con su esposa?, le digo, ¿no? Lo que estamos haciendo es capacitar, ¿no?, a hombres. Ya tenemos como 15 asentamientos humanos que hemos visitado. Todos los días constantemente nos llaman, vamos, visitamos, hacemos jornadas, participa toda la comunidad. Es un trabajo voluntario porque nosotros que vivimos en la zona hemos visto que el nivel de violencia que hay hacia la mujer es demasiado, y como vecinos y como los del lugar hemos querido dar nuestra cuota de arena para que esto pueda cambiar. Anteriormente ya habían hecho esto, capacitación a las mujeres, pero que mejor resultado sería que con varón también sea, ¿no? Porque
Entre varones se pueden, ¿no?, sincerar o decir las cosas como son, ¿no? Este programa está muy bueno porque de alguna u otra manera se está cambiando. Incluso a mí como persona, yo he tenido un cambio rotundo. Juntamos grupos de 20, 30, primero hacerle ver qué es la violencia, ¿no? Cuántos casos de violencia conocen, después el ciclo de violencia, ¿no? Y las creencias, ¿no? Que porque yo creía, porque mi papá me dijo esto y yo actúo así, y no es así la realidad, ¿no? En primer lugar tenemos que empezar por el hogar, ¿no? La violencia está en el hogar y la educación está en el hogar. Estamos contentos porque tenemos aliados que nos están apoyando de una otra manera, ¿no?, a difundir más este grupo, ¿no?, que es Hombres por la Igualdad, ¿no? Definitivamente eso es un hecho claro que va a costar el trabajo, pero por experiencia propia te vuelvo a repetir que sí se logra el cambio, sí se logra el cambio. Bueno, para cerrar, bueno, sé que de repente hay bastantes preguntas. He hecho en evidencia la intervención con hombres, pero estas intervenciones, como le digo, están articuladas con de repente otras intervenciones que no he presentado por cuestión de tiempo, que es la intervención con las mujeres víctimas de violencia. Y ahorita estamos con la propuesta de también involucrar el trabajo de los hijos e hijas, algo que ustedes vienen desarrollando muy bien y que tanto en el relato de la mujer víctima como este hombre agresor se pone en evidencia que han crecido en un ambiente también como uno de los indicadores que contribuyen en este ambiente de violencia. Aprendieron a normalizar, a incorporar y a replicar estos patrones aprendidos. Entonces, esta intervención, la recomendación, la pauta es intervenir en todos los involucrados en los diversos niveles de prevención y que esas intervenciones tienen que estar articuladas, tienen que intercambiar información, tienen que responder a una agenda, la agenda feminista, profeminista. Yo digo profeminista en el sentido de que nosotros como hombres contribuimos, apoyamos, somos aliados de la agenda feminista. Y por lo tanto tenemos que brindarle y darle respuesta, darle información y de alguna u otra forma informar sobre nuestras intervenciones para que contribuyan a cumplirse y justamente erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en mi país. Gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar, por tu brillante intervención y por habernos traído también la experiencia que lleváis a cabo en Perú. Y, por supuesto, también, Richard, toda la labor que estáis haciendo a nivel de prevención de nuevas masculinidades y, sobre todo, con población muy juvenil, que, digamos, que es el futuro donde podemos seguir construyendo esas nuevas masculinidades. Sí, antes de empezar la ronda de preguntas, sí quería comentar también que, bueno, de las intervenciones que ha habido aquí, una cosa que me ha llamado, no me ha llamado la atención porque realmente la vivimos día a día, pero toda la explicación que Óscar ha hecho de los procesos de atribución y de responsabilización que hacen los hombres hacia sus víctimas, ocurre igual en nuestro país. Son procesos que al final denota la raíz cultural y esa idea del comportamiento masculino frente a la pareja. En España, bueno, llevamos ya desde el año 2000 también, quería comentar, haciendo programas de reeducación de hombres maltratadores que han recibido una sentencia judicial.
Actualmente, un poco por centrar la actividad que se hace, en prisión a día de hoy hay aproximadamente 4.300 personas en los centros penitenciarios cumpliendo una condena por violencia de género. Eso supone aproximadamente casi el 10% de la población penada en los centros penitenciarios. Es el tercer delito en representación en los centros penitenciarios. Pero frente a esos 4.300 personas que están en prisión, contamos a día de hoy, desde enero, con 21.000 sentencias también, con suspensión de pena, donde las personas no ingresan en prisión, pero se comprometen a cumplir una serie de condiciones que le ha impuesto la autoridad judicial, y una de ellas es la participación de los programas de violencia de género. Comentar que esa intervención en las medidas alternativas es una intervención que está, digamos, reportando también buenos datos de eficacia, podríamos decir relativos, pero sí los estudios que se han hecho reflejan que las personas que están pasando por medidas alternativas y hacen el programa de rehabilitación, contamos con un 6% de reincidencia posterior, una nueva denuncia y un ingreso en prisión. Entonces, digamos que la intervención con los hombres que son los causantes de la violencia, creemos que es una parte esencial en toda la estrategia de lucha contra la violencia de género. Porque, como Óscar ha dicho, cuando se les pone una campaña donde ellos identifiquen el comportamiento violento, cuáles son los maltratadores, nos encontramos con la misma situación. Ningún hombre, yo a lo largo de mi experiencia, cuando hemos planteado quién se considera maltratador, yo podría decir que prácticamente nadie se considera maltratador, y yo le estoy planteando esta pregunta a personas que ya tienen una sentencia judicial, es decir, que está demostrado que han ejercido la violencia. Nadie se considera maltratador. Por los modelos que hemos comentado antes de Óscar y Richard, de esa masculinidad, porque se entiende que lo que hacen es normal. Y ahí es donde está la clave de nuestra intervención, de deconstruir esa normalidad, porque ya les digo que absolutamente ningún hombre se siente maltratador. Y la experiencia también nos indica, el otro día lo comentábamos, que de las personas que llegan a estos programas de reeducación, dentro del debate de las denuncias falsas que hay, que yo siempre lo he cuestionado, porque quizás cuando estamos en la realidad nos damos cuenta que se cae por sí mismo, ¿no? Es verdad que el Consejo General del Poder Judicial habla que de denuncias falsas está en un 0,03%, que eso es nada, pero es que cuando estamos interviniendo con ellos nos damos cuenta que todos los hombres que están sentados allí, todos tienen un motivo por el que estar allí sentados. No están no están casualmente allí. Todos necesitan una intervención. Y sí notamos que aquellos que reciben esa intervención hay posicionamientos que ya empiezan a cuestionarse, y por ahí es por donde tenemos que ir. No es la panacea, tenemos mucho que avanzar, y un aspecto que me ha llamado mucho la atención, este último programa que Óscar nos ha trasladado con hombres, pero voluntarios. Eso aquí en nuestro país prácticamente es inexistente. La intervención se está haciendo cuando ya el delito está cometido. Entonces, yo aquí también aprovecho para que este tipo de experiencias podamos coger un poco ahí el guante y poder intentar instaurarla de una manera mucho más certera y con más efectividad en nuestro país. Y ya doy por abierto el turno de palabra para que puedan comentarle a nuestros compañeros. Sí, ¿se puede? Sí. ¿Hola? Sí, bueno. Sí. Bueno, buenos días. Gracias, Richard, compañero de redes sociales. Te sigo con mucha satisfacción por el trabajo que hace en modelos de paternidad y cuidados positivos, en positivo. Gracias también, Óscar, por las iniciativas de prevención, sobre todo, ¿no?, coeducativa. Quería recordar y mencionar sobre todo a muchos de los hombres que están trabajando por esta labor
tan coeducativa, tan necesaria, tan emocional. Entre otros, Miguel Lorente, el que nos dice que la violencia efectivamente no es conducta, sino que es cultura, ese modelado, ¿no? También quiero mencionar a Octavio Salazar y su gran trabajo por las masculinidades saludables. Justo Fernández y Víctor Sánchez también quería nombrarlo por su gran trabajo que están haciendo en los círculos, en trabajo de despertar de conciencias con hombres. Y, por supuesto, mi compañero José Ángel Ozoya, con el que he trabajado, afortunadamente, como una de las buenas prácticas en Diputación de Sevilla. He tenido la gran suerte de poder trabajar con un cambio de estrategia en la formación en igualdad, en despertar de conciencia a hombres y mujeres en el plan de igualdad que tienen allí en Diputación. Y entre una de las clases que la estrategia era precisamente ir alternando. Yo la primera clase, la segunda clase la daba José Ángel, mi compañero. De esa manera cambiábamos el modelado y hacíamos distintos referentes para los alumnos y las alumnas. Uno de mis alumnos, tras una de las clases que di, me estoy emocionando porque al terminar la clase me llevó a un sitio apartado y llorando con lágrimas en los ojos, me dijo: Silvia, esta es la primera vez en mi vida que de verdad estoy transformando, estoy tomando conciencia, y yo llamo a que podáis leer, por favor, el libro del antropólogo Claudio Naranjo, que es el último libro que escribió antes de marcharse, que mi hermano José me lo ha recomendado estos días, que se llama La revolución que esperábamos. Ese libro habla del necesario salto de conciencia, porque la necesidad ahora mismo, aparte de la educación emocional, por supuesto, para que canalicen esas emociones de rabia, frustración, ira, que canalicen de forma saludable en unas conductas positivas. Os recomiendo también que veáis el documental que se llama The Mask You Live In, la máscara en la que vives, de Representation Project americano. Ahí también se puede ver ese cambio, esa transformación necesaria que tenemos que tener hombres y mujeres que hemos sido educados y educadas en ese modelo patriarcal con esos patrones tan tóxicos. Así que muchas gracias por vuestro trabajo, porque es muy necesario el salto de conciencia. Gracias. Gracias. Hola. Sí, buenos días. ¿Se escucha? Sí, buenos días. Esta es una pregunta para Óscar. Bueno, es igual, mientras me escuche. Sí, yo también trabajo con maltratadores en medio penitenciario. Me ha parecido excelente la presentación que nos has hecho del trabajo que hacéis en Perú y me ha causado una cierta envidia, bastante envidia. Los contenidos que trabajamos aquí en España son similares, los mismos contenidos sobre perspectiva de género, sobre control y gestión emocional, roles, cómo adquirir habilidades para buenas vidas. Pero he entendido que tú trabajas desde un centro institucional, dependiente del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de la Mujer. Y además me ha parecido entender que hacéis un trabajo de coordinación interministerial, lo cual me parece fantástico. Es decir, cómo se hace un seguimiento del caso, no solo del penado, sino del caso familiar, desde distintos estamentos institucionales. Quería hacerte una pregunta, porque ha habido algo que has hablado que yo desde que estoy trabajando aquí me parece muy importante, que es poder empezar a trabajar con los hombres condenados, denunciados por violencia de género, pero desde el momento en que se produce la denuncia. Porque cuando llegan a nosotros ya han sido condenados, han pasado 2 años, incluso a veces 4, tienes que retomar con ellos un tema del que no quieren saber, es decir, es muy difícil la captación y su implicación en el tratamiento cuando lo que encontramos es una negación muy fuerte.